vigilancia, prevención y control del COVID. Y que aquí se acoplen todas las partidas. No las he colocado porque estas partidas que ustedes coloquen van a estar sujetas a su plan, ¿no? Yo no les puedo dar un modelo porque de repente para mi obra, con la naturaleza que yo voy a desarrollar y por la misma perspectiva que tengo y están plasmadas en mi plan, de repente yo voy a plasmar otras partidas, la cosa que yo cumpla con la resolución ministerial del MINSA. Otro tipo de proyectos de repente los tienen en campamento los trabajadores y por lo tanto pues plasmarán de diferente forma lo que son sus partidas del plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Entonces eso va a depender de ese plan. Por eso que muchos que me dicen, ingeniera, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo? Yo le digo, pero mira, va a depender de tu plan. Yo no te puedo decir. ¿Qué has colocado en tu plan? ¿Qué es lo que tú estás planeando para esa obra? Entonces, si son básicos lo que dice pues el MINSA, pues habrá unas partidas, ¿no? Que esa se articula en función al plan, ¿no? No es otra cosa. Dentro de lo que es estructuras, la norma nos da todo este listado de partidas y dentro de ellas mencionarles que la unidad de medidas digamos, en casi todas las partidas es metro cúbico. Una de las partidas claves que siempre es importante estar allí, como se dice, eh, muy atentos porque es lo que tiene mayor incidencia en sus partidas, en sus proyectos, es movimiento de tierras. Es la partida más fuerte en realidad dentro de estructuras, ¿no? O sea, es muy incidente. Entonces hay que tener mucho ojo con esta partida. Y dentro de esta partida hay diferentes también partidas y fundamentalmente las que nosotros trabajamos son las excavaciones, rellenos y eliminación. ¿Podríamos usar las demás? Sí, va a estar en función de la naturaleza del proyecto y se plasmarán las que se crean convenientes para poder ejecutar la obra. Pero fundamentalmente cuando hablamos de movimiento de tierra, hacemos remembranza a 3 partidas: excavaciones, rellenos y la eliminación. Todas estas se van a metrar en metros cúbicos. Cuando hablamos de excavación, miren ustedes que existen a su vez 2 tipos de excavaciones, masiva y la simple. La masiva no siempre va a estar presente en sus proyectos, esta va a estar condicional a sus niveles. Cuando hablamos de las simples, esta siempre va a existir. Cuando hablamos de los rellenos, tenemos el relleno encima del nivel terreno natural, tenemos el relleno debajo del nivel terreno natural. Y estos rellenos pueden existir o no también, no son obligatorios que existan, van a estar sujetos también a los niveles. Y la eliminación no es una partida que tenga que hacerse con esquemas o algo por el estilo, simplemente aplicaremos una fórmula para poder determinar ese dato. En cuanto a lo que es movimiento de tierras, su cálculo fundamentalmente de movimiento de tierras, tanto excavaciones como rellenos, va a depender del manejo, del buen manejo, creo yo, de sus niveles, de la colocación de sus niveles. En una edificación tenemos los siguientes niveles. Tenemos el nivel techo terminado, que es el nivel de la losa acabada. 5 centímetros abajo ustedes van a encontrar el nivel techo sin terminar, que es el nivel en el cual terminamos de vaciar la losa. Luego tenemos también el nivel masómetro, que es un nivel global, referencial, y el nivel masómetro se traza respecto al nivel piso terminado de la interior de la edificación. Usted ubica su nivel piso terminado interior de la edificación, mide 1 metro hacia arriba y automáticamente encontramos el nivel masómetro. Luego, entre el nivel piso terminado y el falso piso tenemos 5 centímetros reglamentarios, y entre el piso terminado y el falso piso tenemos el nivel contrapiso. Luego tenemos del nivel falso piso 10 centímetros abajo, tenemos el nivel de relleno. Es el nivel donde hemos compactado ya sea el relleno o ya sea el corte. Pero a partir de ese nivel vamos a colocar 10 centímetros de mezcla de falso piso y vamos a tener este nivel falso piso. Si es que colocamos material, pues será a partir del nivel de relleno. Pero si es que ustedes no colocaron, porque no siempre necesitamos colocar relleno, a veces tenemos que cortar, será a partir del nivel de corte. Luego tenemos el nivel 00, que es un nivel referencial, y luego, ¿por qué? O un nivel, vamos a decir, base, porque sabemos que a partir del nivel 00 hacia arriba serán las cotas positivas y hacia abajo serán las cotas negativas. Y el nivel terreno natural es el nivel tal cual se presentan en la edificación, en el terreno, tal cual usted lo encuentra, ese es el nivel terreno natural. Y el nivel de corte va a ser un nivel que va a depender de los niveles que encontramos en la edificación, y luego el nivel fondo de cimentación, que es un nivel donde se va a alojar tu cimentación. Hablando de las excavaciones,
decíamos que la unidad de medida es metro cúbico, que dentro de las excavaciones tenemos excavación masiva y excavación simple. La excavación masiva tiene una forma de cómo ubicarla, de cómo identificarla en campo. Para que usted diga que tiene que meter excavación masiva, para que usted diga, sí, efectivamente aquí en este proyecto voy a meter masivo, hay un tips. Estos tips son los siguientes. Es que usted en primer lugar diga, hay un nivel de corte. Si es que usted ubica un nivel de corte en ese planito, en ese cortecito, si usted ubica un nivel de corte, usted va a estar bajo la situación de que tiene que meter excavación masiva. Ingeniera, pero ese nivel de corte, ¿cómo lo obtengo? ¿Quién me lo da? El nivel de corte usted lo va a obtener de la siguiente manera. En primer lugar, un indicador es que el nivel piso terminado sea negativo. Eso es un indicador, no significa que es algo determinante, simplemente que más o menos dice, mira, alerta, puede o como que no puede, simplemente para que estés en alerta. El que es determinante, el que sí o sí te va a hacer que se aparezca en tu corte, un nivel de corte, es que el nivel terreno natural esté por encima del nivel falso piso. Si tú tienes que el nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso, entonces podremos decir que sí se va a ubicar a un nivel de corte. Y entonces, de esta forma ubicaremos al nivel de corte. Don ingeniera, ¿cómo lo ubico? Ya yo vi que mi nivel terreno natural está por encima del falso piso. Perfecto. ¿Y cómo ubico ese nivel de corte, ingeniera? Entonces, de tu nivel falso piso que lo tienes aquí, mides 10 centímetros abajo o el espesor del falso piso que tengas y allí es tu nivel de corte. 10 centímetros abajo o el espesor del falso piso que tú tengas, lo bajas y en eso que bajas, allí mismo se encuentra tu nivel de corte. Entre el nivel de corte y el nivel terreno natural, ubicamos nuestra altura de corte. Esta altura de corte multiplicada por todo el área de tu terreno al nivel del dato del plano de cimentación, usted obtendrá su excavación masiva. La excavación simple, en cambio, es aquella excavación que hacemos solo para ubicar a los elementos de la cimentación. La masiva no, la masiva se hace de todo el terreno, de todo el terreno. En cambio, la simple se hace solamente de los elementos donde nosotros vamos a ubicar la cimentación, ¿correcto? O algún elemento que desean enterrar. En este esquema podemos ver con mayor claridad cómo se trabaja estos niveles en cuanto a las excavaciones. Entonces decimos que las excavaciones se van a dar entre dos puntos. ¿Entre qué niveles usted excava? Entre dos puntos. Entre mi nivel terreno natural, que es el nivel tal cual encuentro, digamos, el proyecto, sin tocarlo, sin nada, ese es el nivel terreno natural. Y yo excavo desde ese nivel hasta el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos niveles yo excavo. Ahora, entre esos dos niveles que me determinan la altura de la excavación, usted puede encontrar un solo tipo de excavación o pueden encontrar dos tipos de excavación. Va a depender de los niveles. En el caso usted ubique solo una excavación, significa que no habrá nivel de corte. Por lo tanto, toda tu altura desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo será tu altura simple y te va a determinar tu excavación simple. Pero en el caso se preste la situación o la condición por los niveles y usted tenga que meter dos excavaciones, entonces, ¿cómo va a ser la situación? Va a aparecer el famoso nivel de corte. Ya les he dicho que esto se ubica 10 centímetros abajo o el espesor del falso piso, ¿no? Abajo. Entonces, si usted pasó eso, usted ubica su nivel de corte. Siempre y cuando el nivel terreno natural esté sobre el nivel falso piso. Eso ya le hemos dicho como tips. Entonces usted ubica su nivel de corte y entre el nivel terreno natural y el nivel de corte es su altura de corte. Esa multiplicada por el área de terreno será su excavación masiva. Desde la altura de corte hasta el nivel fondo de cimentación se encuentra mi altura simple. Esta altura simple multiplicada por el ancho y largo del elemento me dará mi excavación simple. ¿Correcto? Muy bien. Este es un cortecito, lo voy a dejar ahí rapidito, que más que nada lo he presentado para que ustedes sepan que cuando van a evaluar un corte con fines de hacer metrados, o sea, los cortes en sus planos que tienen de sus expedientes para hacer metrados, estos tienen que tener 4 niveles. Dense cuenta que los cortes que yo estoy teniendo en mis planos con fines de hacer metrado tienen que tener 4 niveles. Un nivel es el nivel terreno natural, otro es el nivel falso piso, otro es el nivel 00 y otro es el nivel fondo de cimentación.
Esos niveles tienen que estar presentes en sus cortes. Una vez que usted evalúa que esos niveles están presentes en su corte, usted tiene que fijarse que el corte tenga las alturas que realmente requiere para metrar. Tiene que tener su altura simple y tiene que tener su altura de corte o todo altura simple. Si vamos a meter relleno, tiene que tener la altura de relleno debajo, encima del nivel terreno natural. Tiene que estar bien claro los datos de altura en sus cortes en un plano de cimentación. Cuando iniciamos un proceso de metrados, por ejemplo, en este caso se trata del metrado de la partida de excavación simple. Ya les he dicho que el procedimiento es el siguiente. Primero tengo que hacer mis esquemas. En mis esquemas lo voy a extraer en base a mi plano de cimentación. Y lo que yo voy aquí a dejar bien planteado es simplemente el elemento que quiero metrar, la partida que quiero metrar. Yo quiero metrar la partida de excavación, por lo tanto esa nomás tiene que aparecer aquí. Y para tener una mejor noción de las medidas que estoy yo metrando, entonces lo coloreo o lo achuro. Vertical de un color, horizontal de otro color. Y con sus medidas bien puestas. No tiene que haber medidas que no las sepa, que nadie las adivine. Por eso estoy haciendo un esquema, porque quiero que todas las medidas estén bien claras aquí. Entonces, una vez que usted plasma su esquema en base a su plano de cimentación, donde estén sus ejes, donde estén sus medidas, donde esté toda la información que usted requiere, pues usted verifica también su corte. Porque cuando hablamos de la partida movimiento de tierras y excavación, yo necesito 3 dimensiones, porque todas las partidas se metran en metros cúbicos. Y como es metros cúbicos, necesito de 3 dimensiones, ancho, largo y altura. 2 de estas dimensiones las voy a encontrar en mi esquema, y una de esas dimensiones, que es la altura, lo voy a encontrar en mi corte. Entonces aquí es donde van ustedes a verificarme que tengan esos 4 niveles. Nivel terreno natural, nivel 00, nivel falso piso y nivel fondo de cimentación, y que esté bien plasmadas sus alturas. Por ejemplo, aquí se ha determinado que solamente hay altura simple, lógicamente, porque para que haya altura de corte, o sea, excavación masiva, su terreno natural tiene que estar sobre su falso piso. Y aquí no pasa así, aquí está así. El falso está encima del nivel terreno natural. Entonces ahí, lejos de cortar, lo que vamos a hacer es rellenar, ¿ya? Y luego, estos datitos que están aquí, los voy a procesar en mi planilla de metrados. Tengo que llevarlo aquí a mi planilla de metrados colocando todos los datos que se requieren, ¿ya? En lo que es relleno, de igual manera, la unidad de medida me dice la norma que es metro cúbico, y básicamente esta partida se desarrolla para poder llegar a los niveles establecidos en los planos. Y en lo que es relleno en una obra de edificación, tenemos 2 tipos de relleno: el relleno encima del nivel terreno natural y el relleno debajo del nivel terreno natural. El relleno debajo del nivel terreno natural vamos a decir, se caracteriza porque solamente se va a trabajar una porción pequeñita. Esa porción pequeñita que se da entre fin del sobrecimiento y fin del cimiento, en vertical. Y en horizontal, terreno natural y la parte superior del cimiento corrido. El relleno debajo del nivel terreno natural literalmente se ubica debajo de esta línea, debajo de este nivel llamado nivel terreno natural. ¿Y por qué se originó? ¿Por qué se originó esta área pequeñita rellenar? Porque usted hizo un corte mayor a la altura del cimiento. Si usted hubiese cortado y esa altura de corte fuera exactamente la que necesita para vaciar concreto en su cimiento corrido, usted no necesitaría hacer un relleno debajo del nivel terreno natural. Usted lo está haciendo porque usted ha hecho un corte mayor a la altura de su cimiento corrido. Por eso es que usted aquí está haciendo este relleno debajo. Y encima del relleno de debajo va a ir el relleno encima del nivel terreno natural, que literalmente se va a ubicar encima de la línea llamado nivel terreno natural, y que se llama también relleno masivo, que se hace entre los sobrecimientos. Eso se hace para que posteriormente nosotros coloquemos el falso piso y luego el piso, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente se está trabajando en lo que es el relleno encima, ¿ya? Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen el relleno debajo, el que se da entre fin del sobrecimiento y fin del cimiento. Y este relleno se está originando, vuelvo a repetir, porque se hizo un corte mayor a la altura del elemento de concreto de la cimentación. Y eso es lo que aquí se está trabajando. Y bueno, esto básicamente ocurre cuando el
falso piso o el nivel terreno natural o cuando el falso piso está sobre el nivel terreno natural. O sea, si a ti te piden un nivel piso terminado de 30 y tu 0,0 coincide con el terreno natural, imagínate cuándo tienes que rellenar. O sea, ahí no vamos a cortar, al contrario, vamos a tener que rellenar. Luego es importante nuevamente indicarles cuando iniciamos un proceso de metrados, tener sus planillas bien puestas. Mejor dicho, primero hacer sus esquemas en base a sus planes de cimentación, donde yo plasme los elementos o las partidas que quiero que aparezcan totalmente achuraditas, como está mencionándose aquí, con sus medidas, con sus ejes. Una vez que ya preparé mis esquemas, como lo estoy haciendo aquí, en base al elemento que yo quiero que solamente aparezca. Entonces usted copia su plano de cimentación y aquí me plasma solamente las porciones de, digamos, de gráficos que usted está indicando o identificando de la partida que va a metrar. Y esa es la que aparece nada más. Y esa es la que usted achura, y esa es la que usted colorea, y esa es la que usted resalta. Y que estén todas sus medidas bien puestas. Luego verificar también su información en corte, porque ustedes saben que de los esquemas manejo dos informaciones, ancho y largo, pero para metrar necesito ancho, largo y altura. Entonces un dato, ¿no? Un dato que nosotros requerimos es la altura y esa la vamos a encontrar en el corte. Entonces si estamos metrando un relleno, por ejemplo, debajo del nivel terreno natural, necesito la altura de relleno. Entonces aquí se ha cortado 1,10 m y el cimiento corrido es de 80. Entonces, por eso es que queda una altura de 30 libre. Y ese es el relleno debajo del nivel terreno natural. Una altura de 30 y en horizontal tenemos fin del cimiento y fin del sobrecimiento. Y esto se lleva a su planilla de metrado, donde cada dato que ustedes están observando aquí tiene que salir de algún lugar. Ese algún lugar es de su esquema y de sus cortes, ¿ya? Y lo que es el relleno encima, ya les decía que es un relleno masivo, que es entre sobrecimiento, y eso ya se va a dar por áreas, ¿no? Que en este caso se va a sacar de este esquema ancho y largo. De este dato de ancho y largo es lo que voy a obtener mis áreas. Y en base a lo que es mi altura, las voy a sacar de este corte, ¿no? Lógicamente aquí tengo mi nivel terreno natural, tengo mi nivel falso piso más 25, sabemos que el falso piso tiene un espesor de 10 centímetros, por lo tanto, mi relleno será de 15 centímetros. Y eso es lo que yo plasmo aquí, esta alturita de 15 centímetros y estas áreas están aquí plasmadas, o sea que no hay vuelta atrás, no hay ninguna duda porque todos los datos están saliendo de mis esquemas. Entonces con eso sumo mi relleno tanto debajo como mi relleno encima del nivel terreno natural y obtengo mi volumen de relleno total, que eso es parametrado. Si usted quisiera hacer el requerimiento de esos volúmenes, tendría que dividir este metrado que le salió de 1390 entre el factor de consolidación, que va a depender del material. En el caso sea una tierra común, sería 0,8 y eso me da que mi requerimiento de relleno sería de 17,40 metros cúbicos. En cuanto a la eliminación, se va a aplicar esta formulita, el volumen excavado o el volumen eliminado va a ser igual al volumen excavado por 1 más C menos volumen rellenado, todo eso por 1 más C sobre C, ¿correcto? Entonces aquí el volumen de esponjamiento y compactación va a depender del tipo de material, que lo estamos viendo aquí. En función al tipo de material se tienen los valores de esponjamiento y valores de consolidación. ¿Correcto? Que en este caso estamos trabajando con una tierra común o natural, donde nos indican que el esponjamiento es 25% y la consolidación es de 0,8. Eso se aplica a la fórmula y obtenemos el volumen de eliminación. En lo que es las obras de concreto simple, son todas estas partidas que me indica la norma. La norma me refiere que esas partidas de concreto simple son aquellas que no llevan incorporación de armadura de acero en su estructura y que las unidades de medida a considerar son, o mejor dicho, que las partidas específicas a trabajar son dos. Concreto, metro cúbico, la unidad de medida, y encofrado y encofrado en metro cuadrado, ¿no? Me dice así la norma. Solamente las partidas de solado y falso piso, la norma me refiere que son en metros cuadrados, o sea, en áreas nada más. No me dice si es encofrado o algo, simplemente el área, ¿ya? Pero por lo general son dos partidas en concreto simple, concreto en metro cúbico y encofrado y encofrado en metro cuadrado. En lo que es metro cúbico, la norma nos indica que es 3 dimensiones, ¿correcto? Ancho, largo y altura.
El ancho y largo lo van a extraer ustedes de sus esquemas o de sus planos que ustedes trabajen, ¿no? Siempre con la misma metodología, identificando los ejes, describiendo los ejes verticales, horizontales y que las medidas se puedan observar y refrendar en algún lugar. Por eso yo les aconsejo que hagan esquemas. Y las alturas lo voy a sacar de mis cortes, que también tienen que ustedes plasmar claramente ese datito. Por ejemplo, aquí se observa que la altura del cimiento corrido es 0.8 y eso es lo que va a tenerse en la planilla de metrados. En cuanto a los cálculos de materiales, porque sabemos que los metrados también me ayudan a calcular mis materiales para ejecutar las partidas. Entonces, en base a este datito tan importante llamado metrado, yo puedo utilizar, por ejemplo, en concretos no estructurales, las tablitas de aporte unitario de la CAPECO, como en este caso, y con eso obtener mi cantidad de materiales. Esta es una de las tablitas de aporte unitario de la CAPECO para concretos ciclópeos y nos indica que para hacer este tipo de concretos la cantidad de materiales es la que está aquí para 1 metro cúbico, pero yo no tengo 1 metro cúbico, yo tengo 19.10, entonces multiplicamos estos aportes unitarios por todo nuestro metrado y nos sale toda la cantidad de materiales, ojo, sin desperdicios. Si usted quiere desperdicios, tendría que nuevamente ir al libro de CAPECO y ahí les va a recomendar este dato de porcentaje de desperdicio. En lo que es encofrado y desencofrado de la partida, concreto, en sobre cimientos, la situación es la misma. Su unidad de medida en concreto es metro cúbico. Vamos a necesitar 3 dimensiones. Una de ellas es del esquema y 2 de ellas son de los cortes. Entonces, en cuanto a lo que es la longitud, lo vamos a sacar del esquema, teniendo en cuenta que los sobrecimientos, por ejemplo, no atraviesan columnas. Los sobrecimientos van entre columnas. Hay que también tener en consideración que en cuanto a la altura del sobrecimiento, se sugiere que esta vaya desde la parte superior del cimiento corrido hasta el nivel falso piso. Esa es la altura que nosotros trabajamos para lo que es sobrecimiento, lo que nos recomienda el reglamento también. Puede, ingeniera, que yo la altura de sobrecimiento lo haga más arriba, sí, pero bajo una sustentación técnica. En condiciones normales es hasta el nivel falso piso. Entonces, con esos datitos, usted va también a su planilla de metrados, siempre indicando eje vertical, luego eje horizontal, y dentro de cada uno de estos ejes, sus ejes claramente, digamos, planteados. Primero ejes principales, luego ejes limitantes, ¿no? Poniendo la cantidad, largo, ancho, altura y parcial. En lo que es sobre cimientos, encofrados, hay una palabra clave. La palabra clave de lo que es la parte de encofrades y desencofrado de cualquier elemento, no solamente sobre cimiento, en líneas generales de cualquier elemento estructural, cuando hablamos de encofrado y desencofrado, la norma nos dice una palabra clave. Nos dice que vamos a nosotros a considerar en esas medidas del metro cuadrado aquellas medidas que estén en efectivo contacto con el concreto. Eso nos dice la norma. Es decir, que esa longitud que tú me vas a considerar, con esa altura que tú me vas a considerar, tiene que ser aquella que esté en la madera en contacto con el concreto. Esa es una de las cosas claves en todo lo que es, digamos, consideraciones en el metrado de la partida de encofrados. Entonces, también vamos a manejar nuestros esquemas, como ustedes lo están observando, donde se va a manejar en función a mi planito de cimentación inicial, ejes verticales, ejes horizontales y resaltando el elemento que yo quiero que aquí aparezca y que quiero que también se dé contraste con la planilla de metrados. Estoy poniendo 1, 2 porque son las caras de lo que es el encofrado. También que el corte pues se indique esta altura del sobrecimiento para ver qué vamos a colocarlo. Lógicamente también esto ya lo hicimos en concreto, así que por aquí como que no hay mucho problema, ¿no? Luego vamos a la planilla de metrados. La planilla de metrados va a ser la misma que de concreto. Lo único que no vamos a tener es ancho. Y en vez de ancho vamos a colocar número de caras, que es 2. Luego, con esos metrados, como usted no puede ir a una ferretería y pedir 64.5 metros cuadrados de encofrado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, con ese valor, usted va a tener que requerir los materiales, va a tener que comprar los materiales. Y para eso nos ayuda CAPECO con esta tablita de cuantificación unitaria, donde nos dice que para 1 metro cuadrado que usted metró de encofrado y desencofrado, va en metros cuadrados,
va a necesitar 4.83 pies cuadrados de madera a tornillo, va a necesitar 0.26 kilos de alambre número 8 y va a necesitar 0.13 kilos de clavos de 3 pulgadas. ¿Dónde lo encuentro esto? En el libro de costos y presupuestos en edificaciones de la CAPECO. ¿Ya? Y este es el requerimiento total. En la partida falso piso, de la misma manera, la norma nos indica que la unidad de medición es metros cuadrados y nada más, no nos indica si es concreto, encofrado, no, solamente metros cuadrados. Y esta la trabajamos en función a mi esquema, que también es parecido al relleno encima del nivel terreno natural, ¿no? Tenemos entonces las áreas que están entre sobre cimientos, ancho, largo y cuántas áreas hemos identificado. Entonces, con estos datos nos vamos a las planillas metrados, colocando sus ejes, colocando las cantidades, largo, área y parcial, ¿no? Entonces, aquí básicamente es parecido. Si nosotros quisiéramos decir de dónde sacamos más o menos este esquema, pues es casi parecido o igual, por no decirlo, del relleno encima del nivel terreno natural, donde esa área que ustedes rellenaron es para recibir el falso piso. Por eso es que es la misma, ¿no? Y lo hacemos por áreas. Y con ese valor, ustedes también pueden hacer su solicitud de los requerimientos que necesitan. En cuanto a las partidas de concreto armado, es un poquito más complicada la situación. La norma nos indica que son 3 partidas específicas. Tenemos concreto en metro cúbico, encofrado y desencofrado en metros cuadrados y la armadura de acero en kilogramos. Adicionalmente, en lo que es losas nada más, la norma nos indica una partida adicional, que es ladrillos o bloques huecos en unidad. Aquí hay ciertas cosas que les decía al inicio que, por ejemplo, en edificaciones ustedes deben de saber el sistema constructivo, porque, por ejemplo, columnas va a tener una variación. Cuando hablamos de columnas, en lo que son estructuras aporticadas, la altura de la columna es parte superior de zapata, parte superior de la losa. En lo que es albañilería confinada, la altura de la columna es parte superior del cimiento corrido o parte inferior de la viga. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿correcto? Entre lo que son estos elementos en función al sistema constructivo. Por eso que al inicio decía, pregúntense qué tipo de planos, a qué sistema constructivo le corresponde, para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ¿ya? En lo que es columnas, no hay ningún problema en cuanto a la determinación de la sección, porque eso ustedes la encuentran en los planos, pero ¿cuál es un poquito acá lo complicado? Determinar la altura de la columna. Cuando hablamos de la altura de la columna, esta va a ser desde la parte superior del cimiento corrido o zapata hasta la parte inferior de la viga. Esa es su altura de la columna. En base a los niveles que nos están dando, por ejemplo, acá el nivel techo sin terminar, nivel 00, nivel fondo de cimentación, nosotros vamos a determinar este valor. Por ejemplo, acá como el nivel techo sin terminar es 3.025, sabemos que todos los niveles se miden desde el 00, excepto un nivel que es el nivel más un metro. Entonces, desde el 00 hasta este nivel, pues son los 3.025. La losa es de 20, por lo tanto, la medida entre el nivel 00 y la parte inferior de la viga es 2.825. Si ese valor lo suman los 30 centímetros que tienes aquí de medida de altura, nos va a dar la altura de la columna, que es 3.125. Con este proceso, ustedes se van a hacer sus esquemas. Por ejemplo, si queremos meter columnas, vas a tener que hacer tus esquemas, donde representes el número de columnas y yo las estoy colocando con diferentes circulitos de colores, más que todo para poder nosotros diferenciar cómo se endentan las columnas con los muros. ¿Por qué, ingeniera, hace eso usted? Porque en columnas, la norma en la partida de concreto nos indica que adicionalmente al volumen de concreto de las columnas, hay que adicionar el volumen del endentado que hay entre columna y muro. Entonces, para mí es importante en el momento de metrar el volumen de endentado saber cómo se están endentando. Para eso yo diferencio. Entonces yo digo, ya, los que están con círculos rojos tienen un mismo tipo de dentado. Los que están con color magenta tienen un mismo dentado. Los que están con color verde tienen un mismo dentado. Los que están con azul tienen un mismo dentado. Entonces eso me permite a mí más fácilmente hacer mis metrados de esas partidas. Entonces, concreto, columnas es la sección de la columna por la altura de la columna. La sección no hay problema porque la encuentro en sus planos, y el corte sí es algo que lo vamos a trabajar aparte bajo las concepciones que también ya les he indicado, ¿sí? Esta es una metodología que yo debo dar gracias a Dios que solo está en mi plano, gracias a Dios mi plano, diré que está en mis libros, y esta metodología felizmente ya está en Indecopy, ya no hay por qué dar lugar a la piratería, ya está en Indecopy y está protegido también.
Entonces, esta metodología que yo enseño es para poder nosotros metrar el volumen de endentado. Y cuando vamos a metrar el volumen de endentado, que es una metodología un poco, vamos a decir, una metodología nueva, porque nos ha enseñado antes a metrar el volumen de endentado, yo les sugiero lo siguiente, que empleemos esta formulita, donde aquí vamos a considerar número de columnas. Para eso va a ir este detalle que usted tiene aquí en su gráfico, número de columnas. ¿Qué más? Por un valor que es 0.05. ¿Por qué, ingeniera? Porque el endentado son estas molitas salientes que usted observa. Estas molitas salientes es el endentado. Entonces, miren ustedes, para yo decir que estas molitas están completas en toda la altura de la columna, miren, se hace como un artificio. Esta molita del lado izquierdo lo paso al lado derecho y así sucesivamente. Las molitas de un lado lo paso a las molitas del otro y así, para que logren en toda la altura del muro estar completo toda esa franjita de 5 centímetros de ancho por toda la altura del muro, porque hago ese artificio de pasar esta molita a este lado, así como lo estamos viendo en el gráfico. Entonces, por eso multiplicamos por 0.05, por la altura de muro, porque va a ser total, y por un factor. ¿Por qué factor? Porque vemos que cuando las columnas son centrales, sí hay una correspondencia. De la molita de este lado pasan a las molitas de otro lado, y así sucesivamente. Entonces aquí se va a completar en toda la altura de la columna que esos 0.05 sea de concreto columnas. Pero ¿qué pasa cuando la columna está esquinera? El factor no va a ser 1, sino 0.5. ¿Por qué? Porque no va a haber la correspondencia, o sea, no va a estar en toda la altura rellenadas de concreto de columnas que he ingresado. Una sí, una no, una sí, una no, como lo estamos viendo aquí. Es por eso el tema de que multiplicamos por un factor, que en algunos casos es 1 y en otros casos es 0.5, ¿sí? Y este volumen es el que se adiciona al volumen de concreto de columnas, ¿correcto? Entonces eso hay que tenerlo también en consideración. Bueno, yo me voy a quedar ahí, quisiera seguir hablándoles. Hablar de metrados es la verdad muy complejo, pero bueno, ya el tiempo nos ganó y ya en otra oportunidad podríamos seguir tratando muchas cosas más, pero creo que hasta ahí al menos se les ha dado alguna esencia en cuanto a estas partidas tan importantes. Muchísimas gracias. Nos queda apenas creo que 5 minutos para poder hacer algunas consultas. Bien, ingeniera, muchas gracias por la sesión del día de hoy con el curso Metrados en Edificaciones y Obras Civiles, ¿no? Tenemos unos minutos para la ronda de preguntas, ¿ya? Así que mientras ellos pueden ir dejando sus preguntas a través de la sala aquí en Zoom y también los que están conectados viendo la transmisión por nuestra página de Facebook, ¿ya? En instantes, luego de las preguntas también, y en unos minutos vamos a realizar el sorteo que hemos estado comentando para que ustedes puedan acceder a la certificación, ¿no? Vamos a sortear unas becas y medias becas, justamente ahora vamos a proyectar en instantes para luego